Diga conmigo, somos. Diga conmigo, somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco Barrientos. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Aleluya. Porque los sanos Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco. Somos el pueblo de Dios, Sí. su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Danilo Montero. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo su amor y verdad. ¿Alguien puede decir amén? Somos el pueblo de Dios, Somos el pueblo somos un pueblo especial, muy especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. cante con nosotros, llevaremos. Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza
La Iglesia Cristiana Nueva Vida en Loja le da la más cordial bienvenida a este espacio de reflexión de la Palabra de Dios. Para mí es un gusto presentar al pastor Dalto Guamán con el mensaje de hoy. Esperamos que sea de edificación para su vida y su familia. Bienvenidos. Saludos cordiales amigos, qué gusto una vez más de poder compartir con usted y toda su familia el mensaje de la palabra de Dios. Hemos estado aprendiendo en esta serie sobre mayordomía, los principios que rigen la mayordomía, que es lo que Dios es el dueño de todo y el hombre es solamente un administrador. También hemos compartido lo que tiene que ver con las deudas. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a las deudas? Y también hemos compartido el ejemplo del mejor economista que tuvo la historia de José en cuanto al ahorro, el beneficio del ahorro. Ahora en esta oportunidad queremos también continuar con el tema de mayordomía, tratando de explicar lo que dice la Biblia en cuanto al trabajo. Este es el tema que vamos a compartir en este momento, la bendición del trabajo. Y la palabra de Dios en Génesis capítulo 2, el versículo 15, nos dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. En el segundo capítulo de Génesis y en este versículo ya encontramos cuál es la función del trabajo, por qué Dios puso el trabajo y para qué. Y eso es lo que vamos a desarrollar con la ayuda de Dios, este tema, la bendición del trabajo. Tenemos que reconocer que el ser humano está diseñado para trabajar, para esforzarse, para hacer actividades. Y en el día de hoy, en la actualidad, hay un sinnúmero de trabajos, desde aquella persona que sale a la calle a vender hasta la persona que está controlando el tráfico aéreo. Todos ejercen y tienen una actividad, algo que producir y por el cual se les da una paga. Eso es el trabajo, podemos decir como definición también, que es cualquier actividad que se quiera dar para recibir una paga. Pero no es trabajar por trabajar, no es también tener una actividad solamente para cubrir las 8 horas de trabajo diario que se realiza normalmente. A veces la gente se frustra, se cansa, a veces cuando ya llega el lunes hay una cara triste, hay una actitud negativa, y eso es básicamente porque no conoce cuál es la bendición, cuál es el propósito, cuál es el sentido de trabajar. Y por eso creo que es necesario una vez más reconocer lo que dice la palabra de Dios, que Dios lo puso. Vamos a desarrollar estos dos verbos que encontramos en el capítulo 2, versículo 15 de Génesis. Dice que Dios lo puso a Adán en el huerto para que lo labrase y lo cuidase. El término labrar, ¿no es cierto?, que ya inmediatamente nos podemos referir a una actividad, a un esfuerzo, a un ejercicio que debe hacer. Pero antes de aquello, antes de ese esfuerzo, ejercicio y de ese trabajo que Dios le dio, tenemos que saber y poder también una vez más reconocer que fue Dios quien lo puso en el Edén. Es decir, que Dios da los dones, es decir, que Dios da los talentos, es decir, que Dios da las habilidades. ¿Por qué? Porque necesita el hombre tener una actividad, un trabajo. En este caso, lo puso Dios a Adán para que labrase la tierra, para que estuviera ejerciendo esa fuerza física dentro de lo que es la tierra. Pero antes de que llegue la maldición que encontramos en el capítulo 3 del trabajo, donde también alguna gente dice que el trabajo es una maldición y que no debemos trabajar. No, antes de que ocurriera la desobediencia de Adán y Eva, había un disfrute y había un propósito, y no se puede uno saber dentro de este capítulo que hubo una carga, una sobrecarga, un peso,
algo que no podía llevar el hombre, sino que era algo que Dios sabía que podía hacer. Pero cuando vino la desobediencia, el trabajo se convirtió en un doble esfuerzo, porque Dios le dijo que con el sudor de tu frente tendrías que llevar el pan a tu boca. Así que en este primer aspecto de labrar, encontramos que Dios da los talentos, que Dios da las habilidades, que Dios da esas formas diferentes de ejercer un trabajo. Y solamente por poner algunos ejemplos al referir esto de que Dios da las habilidades, podemos reconocer en el caso de Noé. Noé, sin tener un curso intensivo de lo que es la carpintería, ni lo que podría ser también la albañilería o la arquitectura, sin embargo, cuando Dios le ordenó que hiciera el arca, le duró básicamente muchos años hacerlo con su familia y logró hacer una obra bellísima y tan bien diseñada que le permitió cubrir y pasar todo el tiempo del diluvio. Imagínense entonces, ¿quién le dio a Noé estas habilidades? Fue Dios. Y pasando un poco también el tiempo, podemos también reconocer o recordar la habilidad que dio Dios al apóstol Pablo. En sus viajes misioneros, en sus formas de él trabajar y de servir a Dios, nunca se olvidó de que sus manos eran también los instrumentos para poder sostenerse, y él hacía tiendas. Imagínense, utilizaba sus manos para tejer, para armar estas carpas, estas tiendas, de las cuales le podía también tener un recurso para sostenerse. Y así podemos observar muchísima gente que Dios ha dado talentos, dado habilidades. Ha habido personas que tienen, como los músicos, ¿no?, que tienen una habilidad para crear, para escribir la música, como se lo reconoce también al ícono de la música instrumental o clásica, que es Mozart. Así también podemos ver genios como Einstein o tanta gente que el Dios, querido amigo, eso tenemos que primeramente reconocer, que es Dios quien distribuye a todos diferentes dones, diferentes talentos, diferentes habilidades. Lo que pasa es que nosotros no descubrimos. Lo que pasa es que a lo mejor en nuestra vida no estamos desarrollando la habilidad que Dios nos dio. Todos, sin lugar a dudas, sin excepción, tenemos la bendición de alguna habilidad, de algún talento, solamente que por alguna situación de nuestra niñez, juventud, no lo hemos desarrollado, y por eso es que el trabajo se convierte en una carga, porque la persona está en un lugar equivocado. La persona que disfruta de su trabajo, la persona que puede también progresar desarrollando sus habilidades, eso realmente es una bendición. Pero la mayoría no encuentra ese disfrute, y por eso se va a la oficina, y por eso se va al lugar de labor y encuentra frustración, encuentra quejas, cuando deberíamos pensar que es Dios quien nos ha dado la oportunidad de servir. Y mientras usted sirva a los demás, va a encontrar ahí verdaderamente cuál es su talento y cuál es su habilidad. Eso ha pasado en la actualidad y seguirá pasando, de que personas que realmente están dispuestas a servir encontraron su propósito de vida y están sirviendo y están trabajando de una forma alegre, de una forma contenta. Piense, ¿qué es lo que está haciendo ahora usted? Y si no encuentra satisfacción, no sea, a lo mejor puede ser que se equivocó de una función u otra, pero cuando usted encuentra satisfacción en lo que hace y puede bendecir, ayudar, progresar, prosperar en otras áreas, es porque usted ha encontrado ese trabajo, ese esfuerzo, esa actividad. Hay médicos que son muy buenos en sus vocaciones, hay otros que no, son buenos profesionales. Lo mismo podemos hablar de la profesión de maestros. Hay personas que tienen esa vocación de maestro, mientras que otros solamente lo hacen por un sueldo. Así que dentro de todo eso piense
y reflexione de que el labrar, el cuidar, el tener una actividad que produzca satisfacción, eso realmente es una bendición. El segundo verbo que encontramos en esta porción de Génesis 2:15, encontramos que dice que Dios lo puso al hombre para que en el huerto, para que lo labrara y lo cuidara. Hablando de cuidar, aquí está una vez más. Quiero recalcar en que Dios lo puso en el huerto, en este jardín, en este lugar donde podía él desarrollar, podía progresar, podía utilizar su inteligencia, sus fuerzas, la sabiduría para poder labrar. Y ahora sí vemos el segundo verbo, que es el cuidar el huerto. Querido amigo, nuevamente dice cuidar, no adueñarse. No es el dueño de las cosas, sino un cuidador. ¿Y qué pasa a usted cuando le entregan algo muy valioso y le piden que lo cuide? Pues usted va a tener un trato especial con aquella cosa o artefacto o objeto que le han pedido que me lo cuide, porque eso es de otra persona y algún momento usted tiene que dar cuentas de esa responsabilidad que se le ha dado. Esto es lo que dice la Biblia, es para cuidar, no para adueñarse del trabajo, no es para estar con ese orgullo, porque definitivamente no hay trabajos de altos o menos, no hay trabajos de primera, segunda, tercera clase, no, definitivamente eso no está dentro del propósito de Dios. No porque una persona esté haciendo el aseo en una casa, significa que es menos que la persona que está en una oficina. No porque una persona que está sirviendo en una iglesia y otra persona que no lo está es más o menos, no. Los dos tienen que cumplir la función de cuidar su función o su trabajo, su labor, porque algún momento tienen que dar cuentas a Dios, que Dios les ha dado esa responsabilidad. Partiendo de eso, de que no hay diferentes trabajos, sino hay que diferentes funciones, todos nos ayudamos entre todos. No es que todos vamos a explotar a todos, y eso es el mal en nuestra economía el día de hoy, de que es explotado el trabajador y el empleador se hace más rico explotando a los empleados. Pero es porque no se conoce este principio de que Dios nos ha dado a unos la función de empleadores, mientras que da a otros la función de empleados, pero los dos son importantes para Dios, porque tanto el empleador, que Dios le ha dado la bendición de hacer las cosas, tiene que dar cuentas a Dios, como también el empleado, que tiene la responsabilidad de trabajar, tiene que dar cuentas a Dios. Es decir, que delante de Dios no hay acepción de personas y Dios pedirá cuentas al uno y al otro. Pero encontramos que también dentro de esta parte del verbo cuidar, hay dos extremos, hay dos péndulos, hay dos cosas que normalmente se ve y que es común en nuestra sociedad. Y quizá usted esté dentro de uno de los dos. Podemos hablar entonces de lo que son los adictos al trabajo y también de los que son perezosos en el trabajo o mediocres en el trabajo. Así que hay estas dos maneras de ver en nuestras vidas y ojalá podamos nosotros identificar de que estamos en un equilibrio y no en los extremos. Porque hay mucha gente que lleva el trabajo a su casa y se dedica a trabajar y ha descuidado la prioridad número uno, que es la relación con Dios. Y si pierde esa relación con Dios, también va a perder su relación con su familia y puede ser también que pierda su salud. Entonces está mal este extremo y está reinvirtiendo los papeles, los roles. La primera relación que nosotros debemos mantener y cuidar es la relación con Dios. La segunda relación que debemos mantener y cuidar es la relación con nuestra familia. Y la tercera relación que debemos cuidar y mantener es la relación en el trabajo. Pero cuando nos vamos al un extremo que decíamos que es el exceso de trabajo,
puede provocar daños y hasta a veces irreparables. Pero el otro extremo también encontramos a personas que son perezosas y la Biblia cataloga a aquella persona que es perezosa, dice que es como las bisagras de la puerta que dan vueltas y vueltas y no producen nada. Y hay gente así también en nuestro medio. Hay gente que está impidiendo que busque o se progrese en un trabajo, como conocen las personas tóxicas o las personas mediocres, las personas que no ayudan, las personas perezosas, las que critican, las que hablan mucho y hacen poco. Así que cuidado de estar en estos dos extremos, mejor seamos responsables y hagamos lo que nos piden que hacer, pero hacerlo como para Dios, con calidad y con excelencia. Hagamos lo mejor posible en nuestras vidas. Así que hay que disfrutar del trabajo. Muchos dirán, no, ¿cómo voy a disfrutar del trabajo cuando vemos que hay situaciones injustas, cuando hay problemas? Pero no, la Biblia también nos enseña de que es un don el disfrutar del trabajo y que solamente lo podemos hacer si hemos entendido lo que Dios nos enseña en cuanto a hacer un trabajo eficaz. Y vemos en Eclesiastés capítulo 2 también, y el versículo 14, donde nos indica que cómo debemos nosotros vivir dentro de esta relación laboral. Y nos dice la palabra de Dios, el sabio tiene sabiduría en su cabeza, mas el necio anda en tiendas, pero también entendí que no hay algo que nosotros podamos hacer. El trabajo duro, pero el comer y el beber está en la bendición del hombre. Hay que disfrutar del trabajo que nosotros hacemos diariamente. Hay que buscar la manera de hacer de nuestras vidas realmente que podamos, cada día que vamos a trabajar, nos hemos esforzado, llegar con la alegría de saber que Dios nos ha dado la oportunidad de servir, de hacer algo. Recuerde, amigo y amiga, que hay muchas personas que no tienen esa oportunidad de trabajar. El trabajo puede ser duro, cansado, pesado, pero cuando no se tiene a Dios, cuando se olvida que Dios nos ha dado las fuerzas. Como decíamos, en nuestro tiempo hay una cantidad excesiva, o mejor dicho, hay un aumento de desempleo, y con esto de la pandemia también se han cerrado las empresas y hay mucho desempleado. Pero quizás sea esta una oportunidad para poder generar, para poder hacer otras cosas, para poder pedir a Dios, para poder acercarse a Dios. Todas las cosas nos ayudan para bien. Y si usted no está produciendo en su trabajo, si usted también no está viendo resultados, puede ser de que usted esté descuidando el ser agradecido con Dios. Así que empiece con alegría a dar gracias a Dios por el trabajo que tiene, por las cosas que usted ha hecho, y pídale una vez más que le dé sabiduría para poder aprovechar el tiempo trabajando en su talento, en su habilidad. Dios nos da esas oportunidades y pensamos que solamente Él es el dueño de todo a quien podemos nosotros recurrir. Y no se olvide, por favor, de descansar. Recuerde que Dios hizo a toda la creación y la humanidad, lo hizo en 6 días y Él descansó. Es decir, que separó un tiempo para contemplar sus obras. Nosotros también deberíamos separar un tiempo para dar gracias a Dios por lo que ha pasado en la semana, por las cosas que nos ha cuidado, nos ha bendecido. Cuando tenemos nosotros esta conciencia de lo que es el trabajo, de lo que es realmente una bendición estar en actividad, vamos a tener otra perspectiva cuando vamos a trabajar, sea en cualquier actividad que tengamos. No se olvide de dar siempre gracias a Dios y hacer lo mejor posible, porque mientras usted esté con vida y mientras tenga la salud y mientras Dios le dé las fuerzas para trabajar, eso merece realmente un reconocimiento sincera de parte suya. Eso es lo que podemos hablar entonces en cuanto al trabajo. Recuerde que el trabajo es una bendición de Dios. Aprovéchelo.
Y quiero terminar asimismo con una palabra de oración. Y si usted no tiene trabajo en este momento, pues es el tiempo para que se acerque a Dios. Y Él tiene trabajo para mucha gente. Solamente es necesario ir con un corazón sincero y arrepentido. Vamos a orar. Gracias, Dios, te damos por esta oportunidad que tú nos das de poder trabajar, de poder servir, de poder utilizar las fuerzas, la inteligencia. Gracias por tu palabra que nos enseña a ser diligentes y que debemos nosotros labrar, estar en actividad y cuidar, porque esto no es nuestro. Enséñanos a administrar correctamente todos los bienes que tú nos das y danos, Señor, la fuerza para poder hacer mejor el trabajo, mejor que ayer, y esforzarnos por cumplir algo digno realmente de que podamos glorificarte y darte las gracias y poder bendecir. Y si te pedimos perdón, si hemos dado prioridad al trabajo o tal vez a la familia, cuando nuestra prioridad eres primero tú, después es nuestra familia y después es el trabajo. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Una vez más, muchas gracias y que Dios les bendiga rica y abundantemente.